Hola de nou, què tal estan? Continuem amb este programa especial que ja saben que estem realitzant des d'ahir, des de la Universitat d'Estiu de Gandia. En el seu tercer dia els vam oferir la lliçó inaugural en directe des de la Casa de la Marquesa. Ahir parlàvem amb Verónica Cantó, que és la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i avui parlem amb José Javier Paniagua, és funcionari d'Europed, de la Comissió Europea. Està ací per a impartir un curs que s'anomena El laberinto de Bruselas, mitos y realidades del entramado institucional europeo. José Javier Paniagua, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿cuáles son esos mitos y esas realidades de Bruselas, del entramado europeo? Que es verdad que el otro día entrevistábamos a Enrique Barón y nos decía, es que hay desconocimiento, pero es que hay muchísima información desde Europa. Sí, es verdad. Efectivamente, hay desconocimiento, hay sobre todo desinformación. Y hay mitos, yo creo que porque desde el principio hay un interés por parte de los Estados miembros, por lo menos de los gobiernos de los Estados miembros, para que exista una cierta confusión. Yo siempre digo un poco de forma anecdótica que la Comisión, si no existiera la Comisión Europea, hago la distinción con respecto al Parlamento, al Tribunal de Justicia. La Comisión Europea es un poco el ejecutivo, es el equivalente de una administración pública, solo que también tiene un gobierno de comisarios que son los que tienen que llevar a cabo las políticas comunitarias decididas por el Consejo. Y digo que si no existiera, la hubieran inventado, porque la Comisión Europea, desde que existe, le ha venido muy bien a los gobiernos para echarle la culpa de todo lo malo. Naturalmente, lo bueno casi nunca lo hace la Comisión Europea, lo hacen los gobiernos. Así que tiene, yo creo que un papel importante desde el punto de vista de poder deshacerse de responsabilidades cuando algo sale mal. Entonces cada uno de los gobiernos es el que debe asumir sus responsabilidades cuando algo sale mal, porque ¿cómo afecta lo que decide la Comisión Europea a cada uno de los gobiernos? ¿En qué medida? Claro, les afecta, depende en qué aspectos. No voy a extenderme mucho porque es bastante complejo, pero para que lo entiendan los televidentes, hay políticas que se han transferido a la Comisión. Ahí la Comisión tiene una cierta competencia, tiene poder. Por ejemplo, la famosa PAC, la Política Agrícola Común, o las políticas de pesca. Ahí efectivamente tiene la posibilidad de aplicar los reglamentos. Tampoco puede hacer mucho más, porque en definitiva la Comisión Europea tiene mucho de ente político y tiene poder en la medida en que sus responsables, sus dirigentes, el presidente de la Comisión y los comisarios tienen capacidad de maniobra. Y los Estados miembros han procurado que esa capacidad de maniobra se redujera cada vez más desde la época del presidente Delors, que era un hombre de una gran capacidad política, hasta la época actual con el señor Barroso, cuya capacidad de maniobra es mínima. Porque cuya capacidad de maniobra, ¿para qué? Quiero decir, si Europa sí que puede establecer una serie de políticas y también en los últimos años incluso tiene mayores mecanismos para establecer esas políticas y ayudar a otros países, ¿qué pasa entonces que después no se hacen lo que se tiene que hacer para tener soluciones? No sé si las soluciones las tiene que dar Europa o quién las tiene que dar. O a lo mejor es que pedimos demasiadas cosas a Europa y a Europa. Es que ves, hablamos de Europa y realmente no sabemos de quién estamos hablando. Claro. Voy a intentar aclarar eso otra vez. Europa, por lo menos desde el punto de vista institucional, es un Consejo de Ministros, una Comisión Europea y un Parlamento. Y otras cosas más, pero para no confundir demasiado a los televidentes, vamos a decir eso. Quien toma las decisiones es el Consejo. El Consejo es quien decide lo que se puede y lo que no se puede hacer. Las decisiones importantes las toman ellos y sobre todo el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno. La Comisión lo único que hace es aplicar la reglamentación que existe. Y el Parlamento, que cada vez tiene más poder, efectivamente puede influir, por ejemplo, para poner el veto a determinadas decisiones del Consejo. Pero aquí quien manda, Europa de verdad, son los Estados miembros. Y fundamentalmente alguno de ellos. Más unos que otros. Más unos que otros.
No, son los grandes, son los grandes. Y sobre todo, evidentemente, no descubro nada diciendo que en estos momentos es Alemania. Es decir, no se hace nada en Europa si Alemania no está de acuerdo. ¿Por qué ese poder más de unos que de otros? ¿Viene todo de la economía? Pues viene sobre todo de la construcción europea, porque en un principio se hizo una construcción fundamentalmente económica, y cuando llegó el momento de convertirlo en un ente más político, no existía la voluntad política de hacerlo, no se hizo. Entonces, en este momento sigue siendo Europa, institucionalmente sigue siendo lo que los Estados miembros quieren que sea. Es decir, no existe realmente una independencia por parte de las instituciones europeas. Me atrevo a decirlo porque creo que en estos momentos es cierto. Bueno, también lo que decía de buscar las soluciones en Europa. ¿Debemos nosotros buscar nuestras propias soluciones o algunas de las soluciones a nuestros problemas nos las puede dar Europa y los demás países? Yo creo que hay soluciones en Europa, pero sobre todo en la Europa que podemos construir. Y, por ejemplo, el año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo. Si en ese Parlamento hay más europeístas, hay personas dispuestas a construir una Europa realmente independiente y con poder y no tributaria de los Estados miembros y de los gobiernos en plaza, entonces efectivamente las soluciones las encontraremos en Europa, porque está clarísimo, yo creo que ningún experto en estos momentos tiene ninguna duda de que sin Europa los Estados individualmente no serán nada. Ya no son nada, pero no serán nada mañana. Y en un momento en el que Europa es tan clave, ¿por qué hay la sensación de que está en crisis el sentimiento europeo? Precisamente por lo que acabo de decir, porque yo creo que para la gente es muy difícil identificarse con entes tan lejanos, tan abstractos, y en definitiva yo creo que los ciudadanos son muy intuitivos y se dan cuenta de que las decisiones, por mucho que los medios de comunicación y los responsables gubernamentales insistan en ello, no se toman en Europa, no se toman en Bruselas. Las toman otros responsables que han sido puestos ahí, por ejemplo, en el Banco Central Europeo o en el Consejo. Son ellos los que deciden, y sobre todo en algunas capitales como en Berlín o como en Londres, ¿no? Claro, es que ahora se ha evidenciado un poco lo que pasa con el tema de la crisis. Nos hemos dado un poco cuenta quién manda, quién dice dónde se invierte el dinero que tiene Europa. Es que al final acabamos hablando del Banco Central Europeo y acabamos hablando de economía. Claro. Mire, eso se ve claramente en el tema del que voy a hablar en el curso organizado por la Universidad de Valencia sobre cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo no es una política transferida por los Estados miembros. Cada Estado miembro tiene la suya. Pero a la Comisión le han dado una parcelita de ese poder. Y con esa parcela ha conseguido liderar la cooperación al desarrollo durante los últimos 10 años. Y ha conseguido tirar del carro y hacer de motor de la cooperación en todo el mundo. En este momento le están cortando una parte del presupuesto, del pequeño presupuesto que tenía. Y se lo están cortando las capitales, lo están cortando los gobiernos. Por lo tanto, dejará de tener esa capacidad que tenía hasta ahora. Eso demuestra que quien decide no es la Comisión, no son los comisarios, no es el presidente Barroso, son los responsables de las capitales que deciden si hay que recortar o no hay que recortar. Hablando de decisiones, bueno, cuando se emita esta entrevista habrá una noticia, todavía no lo sabemos, qué va a pasar con el sector naval, es la actualidad. Está usted diciendo que, claro, deciden los Estados miembros, que un comisario no puede decidir nada. En este caso, Almunia, no sé si tiene suficiente potestad para decidir si se devuelven o no las ayudas del sector naval. Parece que depende de Europa que el sector naval continúe o no. Yo creo que es eso lo que después recibe la gente, el hecho de que las noticias nos llegan diciendo el sector naval español puede desaparecer por una decisión de Europa. Yo creo que eso no llega a entenderse desde el ciudadano. No me extraña, porque ya le decía al principio que hay bastante interés en que se crea que es así. Yo soy funcionario responsable de la cooperación al desarrollo, no conozco los temas de ayudas de Estado, pero lo que sí puedo decirle es que efectivamente la Comisión lo único que hace es aplicar los reglamentos que existen.
y además los tienen que aplicar de manera conjunta. Es decir, la Comisión es un colegio, son una serie de comisarios, cada uno representa a un país y todas las decisiones que se toman en la Comisión han de tomarse conjuntamente. O sea, un comisario no puede decir solo una cosa. Lo que sí puede hacer es aplicar el reglamento y lo tiene que aplicar a todos los países por igual. Es decir, si se han dado unas ayudas indebidamente y un comisario o la comisión decide que han de devolverse, es porque está aplicando el reglamento. Si decidiera que no deben devolverse, los demás comisarios y los demás países le dirían, muy bien, entonces nosotros tampoco las devolvemos. El problema es que ahí lo único que se hace es aplicar las normas. No hay mucha capacidad de maniobra tampoco. Bueno, pues veremos qué pasa con esto. Bueno, usted es una persona que conoce muchísimo la Unión Europea, la Comisión Europea ha trabajado usted durante muchísimos años, pero en los últimos años trabaja en ayuda a la cooperación y al desarrollo dentro de la Unión Europea. ¿Cuál es la tarea que hacen? Porque uno de los objetivos, según he leído, es acabar con la pobreza en el mundo. Así es. Bueno, este es el objetivo nuestro, porque hemos hecho nuestro el objetivo de Naciones Unidas, de los famosos objetivos del milenio, uno de los cuales, y bueno, quizá el más importante, es reducir la pobreza a la mitad. Y hay mucha gente escéptica con este tipo de objetivos, piensan que es un poco un brindis al sol. La realidad es que no, que en la realidad se demuestra que, o en la práctica se demuestra que estos objetivos sirven para aunar esfuerzos en la comunidad internacional y aunque no se cumplan todos los objetivos, se cumplen muchos de ellos. Por ejemplo, en el caso de la reducción de la pobreza, se ha conseguido el objetivo de reducirla a la mitad, se ha conseguido ya, incluso antes de llegar al plazo previsto, que era el 2015. ¿En cuántos años se ha conseguido este objetivo? Pues los objetivos del milenio datan del año 2000, como su nombre indica, y estaba previsto que en 15 años se consiguieran esos objetivos. Algunos se han conseguido ya, otros ya se sabe que no se conseguirán, pero fundamentalmente el objetivo de reducir la pobreza a la mitad y algunos objetivos relativos a salud, por ejemplo, a mortandad infantil, se van a lograr. Y se van a lograr fundamentalmente gracias a unir fuerzas. Esa es la clave en cooperación al desarrollo. Un país solo nunca conseguirá tener un impacto suficiente, pero varios países unidos sí. Por eso, lo que hace la Unión Europea, si lo hace conjuntamente, puede tener un efecto enorme a la hora de conseguir esos objetivos. Claro, es que es una potencia que si pone en marcha todos sus mecanismos puede cambiar realmente la realidad, puede cambiar las cosas. Otra cosa es que quiera y que lo haga. Porque luego ahí también hay muchos intereses políticos de que quien mantiene a los de abajo se mantiene arriba. Efectivamente, muy buena pregunta, porque es una cuestión de voluntad política, como todo. Para que se hagan una idea ustedes, nuestros televidentes, durante muchos años la Comisión era lo que llamaban un gigante con pies de barro. Es decir, tenía muchos fondos que recibía de los Estados miembros, pero ninguna capacidad de maniobra, ninguna influencia, se le ninguneaba totalmente, porque no había ninguna voluntad política. Y luego cada Estado miembro de la Unión Europea ponía su banderita, unos en Zimbabue, otros en Angola, otros en Latinoamérica. Claro, el impacto era mínimo. Y de pronto, en los años 2005-2006, llegó un comisario con una gran capacidad política y decidió que se iban a aunar todos esos esfuerzos y se iba a convertir la Unión Europea en lo que realmente era un donante. Y eso hizo que en muy poco tiempo se considerara a la Unión Europea como el primer donante mundial. En este momento la Unión Europea contribuye con más de 50.000 millones de euros al esfuerzo de la cooperación al desarrollo en el mundo. Es el primer donante, pero es que la Comisión Europea sola es entre el segundo y el tercer donante mundial, muy por delante de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el presupuesto que tienen para esto, para la cooperación al desarrollo? Conjuntamente, la Unión Europea, es decir, los Estados miembros y la Comisión, están alrededor de los 50.000 millones de euros en este momento. ¿A países terceros? A países terceros. Para la ayuda al desarrollo, sí, en otros países. Que en realidad, si me permite hacer una puntualización,
en el conjunto de los presupuestos del PIB de esos países es muy poquito, pero el impacto que tiene en determinados países hace la diferencia y consigue que esos países puedan salir de la pobreza. Porque defíname pobreza. Ahora, por ejemplo, España, con 20 millones de parados, que hay muchísimos alumnos que hemos conocido en Cataluña y otras comunidades autónomas que hacen una comida al día si la hacen o van sin desayunar al colegio. Cuando hablamos de pobreza y países en vías de desarrollo, hablamos de pobreza extrema, porque la pobreza la tenemos. Aquí mismo hay un centro de atención integral a personas sin hogar y está lleno de gente. Hay mucha gente en Gandía que vive en la calle, por ejemplo. Sin ninguna duda. Desgraciadamente la pobreza está presente prácticamente en todos los países del mundo. Estamos hablando de España, pero todos hemos oído decir que en Estados Unidos hay zonas, hay barrios dentro de las ciudades más grandes de ese país donde la pobreza es también extrema. No la pobreza, la miseria. Entonces, una cosa es lo que define Naciones Unidas como pobreza, que es vivir con menos de $1, $1,50 al día, y otra son los indicadores que demuestran lo que es la extrema pobreza. La extrema pobreza es un niño que nace en Etiopía y cuya esperanza de vida es de 30 años como mucho. Cuando llega, porque para muchos, para la inmensa mayoría, el 40, el 50, el 60% de esos niños, la esperanza de vida son 5 años, no pasará de 5 años. Entonces, sin educación, sin sanidad, sin atención, claro. Claro. Entonces ahí ya no estamos hablando de pobreza en el sentido de tener dificultad para acceder a un techo o a la comida, que efectivamente son parte intrínseca de la pobreza, sino a la vida, la posibilidad de vivir. Pues tienen muchísimo trabajo en la Comisión Europea entonces. José Javier Paniagua, gracias por haber atendido a este medio de comunicación, gracias por estar aquí en la Universidad de Estiu, que vaya muy bien su curso, realmente es muy interesante y yo creo que es verdad que hay muchos mitos y realidades del entramado institucional europeo, es que incluso el título dice entramado institucional, que mucha gente tenemos muchísimas dudas. Gracias por habernos aclarado algunas de ellas. Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por hablar de este tema que ya sé que es difícil, sobre todo en tiempos de crisis, pero yo creo que en tiempos de crisis la solidaridad más que nunca es necesaria.